Buenas, hoy te traigo esta receta de sopa paraguaya. Está incluida en la sección de sabores del mundo. Es súper fácil de hacer y te aseguro que queda riquísima. Como siempre, en la descripción del video tenés el detalle de todos los ingredientes. Vas a empezar cortando la cebolla y cocinándola hasta que quede transparente. No es necesario que la cebolla tome un color dorado. Para medio kilo de harina de maíz yo usé 3 cebollas grandes, pero te aseguro que podría haberle puesto 4 cebollas. ¿Por qué? Porque la cebolla le da mucha humedad a la sopa paraguaya y también le aporta muchísimo sabor. Fíjate en el video el punto en el que yo terminé de cocinar la cebolla. Queda medio transparente pero para nada dorado. Mientras dejas que se enfríe, vas a batir los 4 huevos. Mientras más espumoso te quede, mejor. Por favor, si te está gustando el video, dale me gusta, déjame algún comentario y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de las próximas recetas. Una vez que hayas batido los huevos hasta un punto que quede bastante espumoso, vas a agregar el aceite y la mitad de la leche. El resto de la leche la vas a agregar cuando vayas incorporando de a poco la harina de maíz. Cuando se haya enfriado la cebolla, la agregas a la preparación. Es muy importante que no la agregues caliente. En este momento también puedes agregarle sal a gusto. Ten en cuenta que cuando le pongas el queso, la preparación ya va a quedar salada. Así que fíjate cuánta cantidad de sal le quieres poner. El queso que yo usé es queso Cuartirolo o queso fresco, pero también puedes comprar y agregarle queso de máquina. Y llegó el momento de ir agregando de a poco la harina de maíz. Fíjate que absorbe muchísimo líquido, entonces te conviene ir incorporando de a poco, mezclando, y si ves que le falta líquido, le vas agregando parte de la leche que habíamos separado previamente. Para esta receta yo terminé usando la totalidad de la leche que tenés en la descripción del video. Si ves que te queda muy seco, puedes ir agregándole de a chorritos de leche. La consistencia que te tiene que quedar es como una crema un poco líquida, una consistencia similar a la de un bizcochuelo. Contame en los comentarios si te gusta la sopa paraguaya, si alguna vez la probaste y si no, si te animarías a hacer esta receta. Si la llegas a hacer, avísame cómo te salió. Y una vez que lo tengas listo, lo vas a pasar a una placa para llevar al horno. Es importante que a la placa previamente le pongas un chorrito de aceite y la distribuyas por toda la base y los bordes. Así después, cuando la quieras desmoldar, no se te complica tanto. Otro dato importante es que el horno esté precalentado, más o menos 180-200 grados, y lo vas a llevar por 35-45 minutos. Cuando veas que tiene los bordes dorados, lo pinchás con un cuchillo y si el cuchillo sale limpio, ya tenés lista tu sopa paraguaya. Te recomiendo que antes de comer la cortes y la dejes enfriar y que esté bien fría. Así el sabor se asienta y es una explosión de sabores en la boca. Contame qué te pareció. Acá te dejo el link a otras de mis recetas y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.